Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. En el video del día de hoy hablaremos acerca del ciclo de Martín de Michelis. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Martín de Michelis con la actualidad del fútbol argentino? Hoy vamos a hablar acerca de Martín de Michelis porque hoy, precisamente en estas últimas horas, se termina de oficializar la salida de Sebastián Boselli con rumbo a el Getafe de España, lográndose así la 16ª salida de un jugador de River que ha sido incorporado en el ciclo de Martín de Michelis. Por eso me parece que es prudente poder marcar todos los nombres que han pasado en esa era previa a la de Marcelo Gallardo de la actualidad, para poder evaluar un poco sus rendimientos, evaluar también lo que ha sido el ciclo de Martín de Michelis, y que ustedes en los comentarios me puedan llegar a decir si estos nombres que les voy a decir han tenido buen paso, han tenido un modesto paso o un paso para el olvido, al igual que también el ciclo de Martín de Michelis. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y por supuesto que actives las notificaciones para enterarte todo lo que tenemos por ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. Comenzando con el video, tenemos que marcar primeramente que Martín de Michelis ha tenido 86 participaciones como director técnico de River, ganando 51 partidos, empatando 18 y perdiendo 17, sumando una efectividad superior a la del 60% y habiendo adquirido una suma de 3 títulos. Algunos pueden decir que mejor, algunos pueden decir que peor rendimiento. Me parece que Martín de Michelis en el principio de su ciclo ha tenido muy pero muy buen desempeño futbolístico. Me parece que ha tenido un alto vuelo, un alto nivel y sacando mucha ventaja por sobre sus competidores. Pero no viene al caso el tema de su rendimiento, sí tiene que ver más que nada lo que ha incorporado, muchas veces poniendo el ojo él, muchas veces delegándoselo quizás a Matías Patañán, a Enzo Francescoli, a Leonardo Poncio, que también estuvo activamente metido en las negociaciones en la era de Jorge Brito. Pero podemos decir que Martín de Michelis ha contado quizás con una buena cantidad de dinero como para poder incorporar. Para hacerles claro el número de lo que se ha gastado en el ciclo de Michelis, tenemos que decir que de Michelis ha hecho sus peticiones, no peticiones muy pero muy onerosas desde lo económico, pero se ha hecho una suma de todos esos 17 jugadores incorporados y la suma da a una cifra superior a los 50 millones de dólares. Si vamos a la comparativa con Marcelo Gallardo, que solamente en el año 2025 ha incorporado dentro de su plantel por una cifra cercana a los 80 millones de dólares, tenemos que decir que los números son muy pero muy por debajo de lo que Marcelo Gallardo ha gastado. Y me parece que en consecuencia de lo que se ha traído, podemos decir si River ha tenido quizás un desempeño discreto, un buen desempeño o un desempeño deficitario en los mercados de pases que corresponden al ciclo de Martín de Michelis. Nombrando algunos nombres que se me vienen a la mente, nombrando delanteros, por ejemplo, me tengo que acordar de Salomón Rondón, un pibe o un jugador ya experimentado, más que un pibe que tuvo un paso muy bueno por Europa, buen paso también por la selección de Venezuela. Se termina haciendo su pase por insistencia de Martín de Michelis, termina encuadrando un discreto pasaje por River Plate, logrando 10 goles, siendo muchas veces el 9 titular, predilecto por el ex jugador del Bayern Múnich. Me parece que se termina yendo de una forma desprolija, entre gallos y medianoches, no adaptándose del todo a la vida de nuestro país, termina recalando en el Pachuca y lejos está de decir que su paso por River ha sido un paso positivo para su carrera. Jugadores que también me vienen a la mente, por ejemplo, es el caso de Adam Vareiro, un jugador que en San Lorenzo de Almagro ha mostrado un buen nivel, que lo ha llevado a la selección de Paraguay, ha venido quizás con algunas expectativas de parte del hincha de River, no logró encuadrar un buen rendimiento, jugando un puñado de partidos, quizás algunos destellos en aquel superclásico jugado por suplentes que se gana en la Bombonera, pero sin lograr marcar, que es el hábito del delantero, poder marcar goles. Lejos de eso, Adam Vareiro no ha marcado ningún gol, se termina yendo también por la puerta de atrás al fútbol árabe y posteriormente al fútbol brasileño, más precisamente al Fortaleza, donde ha reincorporado quizás sus dotes de goles y de importancia y preponderancia para un equipo como lo solía hacer en San Lorenzo de Almagro. Jugadores que han tenido pasado en River, por ejemplo, y que han retornado no de la mejor manera, podemos hablar de Ramiro Funes Mori, podemos hablar de Manu Lanzini, podemos hablar también del caso de Matías Craneviter, el caso de Piti Martínez, de Nacho Fernández, más allá de que estamos hablando de jugadores
con diferentes rendimientos, porque Nacho Fernández quizás tuvo un rendimiento más discreto, podemos decir que Manu Lanzini tuvo algunos destellos de su calidad, podemos decir que Piti Martínez no ha tenido prácticamente continuidad, tuvo quizás la mala fortuna de haberse lesionado en una pretemporada y no volver a jugar 90 minutos en todo el ciclo de su paso por River Plate. Hoy en día, en libertad de acción, no teniendo en claro dónde va a continuar su carrera futbolística, teniendo en cuenta que su expediente de lesiones es abundante y amplio, que hace también de que no sea incorporado quizás, o que no sea un jugador del cual uno pueda llegar a confiar de que puede recuperar su mejor nivel. Nacho Fernández volvió del fútbol de Brasil, mostró algunos destellos, mostró también por qué fue capitán en casi todos los equipos en los que estuvo, pero la edad creo que hizo mella quizás en su dinámica, en su juego, que se basaba mucho en el recorrido, que se basaba mucho en estar omnipresente por todos los rincones del mediocampo, y me parece que tuvo algunos destellos de aquel Nacho Fernández que hemos visto en la primera etapa, pero que no ha logrado encontrarse desde lo futbolístico, se termina yendo en libertad de acción en este momento a Gimnasia de La Plata. Matías Craneviter, misma situación que Piti Martínez, teniendo quizás más continuidad, teniendo una lesión en el tobillo en el primer partido que tiene con la camiseta de River posterior a su vuelta, una lesión que le termina trayendo muchísimas complicaciones al tobillo y que termina marginándolo muchísimo de la consideración de los cuerpos técnicos, tanto de Martín de Michelis como de Marcelo Gallardo, y teniendo quizás unas prestaciones que rozaban quizás mucho con el amateurismo y no en detrimento del fútbol de Matías Craneviter, que siempre fue un fútbol limpio, un fútbol bien jugado, pero se notaba mucho que su cuestión física marcaba muchísimo la diferencia, pero negativamente, y lamentablemente un jugador que tenía mucha proyección en su momento, en sus inicios para ser jugador de selección, termina desembocando nuevamente, teniendo una segunda oportunidad en River Plate y no pudiendo aprovecharlo. Ramiro Funes Mori, un pibe también surgido de la casa, que tuvo un nivel ascendente, termina saliendo campeón de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, se termina yendo a Inglaterra, al Villarreal. En su momento el Tata Martino lo tenía considerado como un defensor central de jerarquía, un defensor central que estaba por encima, por ejemplo, de nombres como lo de Federico Facio, también como Marcos Rojo, pero lamentablemente las lesiones hicieron que poco a poco vaya perdiendo ese ímpetu, esa velocidad, ese timing para poder marcar. Lamentablemente para él termina siendo contraproducente todo lo que termina sucediendo en torno a su salud, y hoy en día jugando en Estudiantes de La Plata tampoco ha podido reencontrarse desde lo futbolístico. En su momento River hizo quizás un planteamiento en torno a su continuidad, poniéndole un vínculo hasta diciembre de 2026, porque confiaba mucho en su personalidad, en su sentido de pertenencia, en su voz de mando, pero lamentablemente Ramiro Funes Mori, porque tuvo un rendimiento bajísimo, lamentablemente no pudo hacer pie. Jugadores que también han pasado quizás por la institución en estos 17 nombres, estoy diciendo, puede ser que alguno me falte, después me lo pueden decir en los comentarios. Podemos hablar de Conan Ledesma, jugador que prácticamente no jugó ni 10 partidos con la camiseta de River, reunía todas las capacidades para poder ser parte quizás protagónica dentro de los tres palos, defendiendo los tres palos del Millonario, pero me parece que la predilección de parte de los cuerpos técnicos para con Franco Armani terminaron haciéndolo quizás a un lado, cuando me parece que reunía muchísimas capacidades para poder por lo menos tener una oportunidad de continuidad que lamentablemente no se le termina dando, termina retornando a Rosario Central, pero es una pena, me parece que River haya tenido quizás dentro de su plantel un arquero con jerarquía, con categoría aprobada, y que lamentablemente no se pudo hacer del lugar. Como es el caso, por ejemplo, de Enzo Díaz, un jugador lateral izquierdo de los pocos que abundan en el fútbol argentino, con gran recorrido, buena resolución, muy buen estado físico, haciendo quizás una muy buena performance en Talleres de Córdoba. Termina desembarcando en River, me parece que tuvo rendimientos muy buenos al principio, incluso jugando como marcador central con De Michelis, ha hecho las cosas bien. Me parece que la llegada de Marcelo Gallardo le termina dando a Enzo Díaz, más allá de que ya venía mostrando alguna irregularidad en su rendimiento, le termina cayendo, digamos, como un balde de agua fría, porque Gallardo prácticamente que no confió en él, permitió de que el préstamo a San Pablo se hiciera, termina desembarcando en el San Pablo, y me parece que era un jugador para poder recuperar, para poder hacer quizás la mejor opción dentro del lateral izquierdo para suplantar a Marcos el Huevo Acuña, teniendo en cuenta que también el Huevo Acuña no daba señales de continuidad por las recurrentes lesiones que tenía en ese momento. En fin, Enzo Díaz se termina yendo a San Pablo termina recuperando, creo yo, que un muy buen lateral izquierdo, y se termina haciendo de sus servicios, incorporándolo de manera definitiva.
jugadores que también han pasado en este ciclo de Martín de Michelis. Podemos hablar también de Nicolás Fonseca, jugador uruguayo que ha pasado, vamos a decir, sin pena ni gloria, pero ha tenido algunos destellos importantes, un gol que me acuerdo por Copa Libertadores en Venezuela, un buen rendimiento en la Bombonera en aquel partido de muchísimos suplentes. Nicolás Fonseca se termina yendo luego de 6 meses de estadía en River a jugar al fútbol mexicano, actualmente desembarca en el fútbol español. Un jugador que me parece que se pudo haber encontrado quizás el lugar en el mundo, termina siendo fatídico quizás su estadía en torno a aquel partido ante Atlético Mineiro en Brasil en unas instancias definitivas de Copa Libertadores donde quizás no estuvo a la altura y terminó siendo quizás su pasaje de salida hacia otros clubes o hacia otros destinos porque en River ya no contaban con sus servicios. Jugador que, por ejemplo, ha pasado y que quizás muchos no recuerdan es el nombre de Felipe Peña Viafore. Un pibe de la casa que en su momento ha logrado cautivar al hincha de River porque tenía despliegue, porque tenía buen pase, porque podía jugar de manera polivalente tanto en defensa como en la mitad de la cancha. No se termina haciendo del lugar en River Plate, se termina yendo a Arsenal de Sarandí. En su momento también se termina yendo, si no recuerdo mal, a Lanús, donde tiene un gran desempeño. De Michelis pide por él para poder ser incorporado en el mercado, el último mercado de pases donde tuvo intervención. Termina siendo repescado por River, pero lamentablemente para Felipe Peña Viafore termina el ciclo de Micho en River Plate, termina asumiendo Marcelo Gallardo y le termina comunicando al señor mediocampista central actualmente de Lanús que no iba a ser tenido en cuenta y que se tenía que buscar un nuevo lugar para poder desarrollar su carrera. Lanús termina haciendo una erogación importante de dinero para hacerse de su pase y Felipe Peña Viafore es uno de esos jugadores desafortunadamente, mejor dicho, no ha logrado desempeñarse a las expectativas que muchos teníamos en torno a este mediocampista central que tenía muchísima proyección y que tenía esa prestancia de aquellos jugadores que juegan sobrado, que juegan quizás con aplomo para la primera división de un equipo importante y que lamentablemente las lesiones y a veces la falta de confianza de los diferentes cuerpos técnicos hicieron de que no pudiera desarrollarse de la mejor manera. Jugadores que han pasado sin pena ni gloria, que no han tenido prácticamente continuidad, es el caso de Franco Carboni, por ejemplo, el hermano, vamos a decir, patadura de Valentín Carboni, que acaba de llegar a Racing Club de Avellaneda. Podemos decir que era una apuesta de parte de la dirigencia, porque era un pibe con 21 años, si no me equivoco, en ese momento, con pasado en las inferiores del Inter de Milán, con pasado también en la Serie A. Había una proyección en torno a este pibe. Ha jugado 2 amistosos y para de contar, estuvo en River solamente, si no me equivoco, 4 o 5 semanas. Después, cuando Gallardo se hace cargo del equipo, le dice: mirá, pibe, mirá que vas a tener que correr muy atrás, estás detrás de Milton Casco, estás detrás de Boba Acuña, por lo cual, si tenés alguna otra oportunidad, buscátela porque acá no vas a tener continuidad. Cosa que termina haciendo el jugador y se termina, creo que yendo a préstamo al Venecia de la segunda división, de la primera división del fútbol de la Serie A, hoy actualmente en el Empoli, pero un mes y medio fue la estadía de Franco Carboni. El hermano de Bart, Hugo, ¿se acuerdan? Es muy similar a lo que pasa entre los Carboni. Vendría a ser el hermano oculto, digamos, de Valentín Carboni, que vendríamos a decir que es el jugador talentoso de estos dos hermanos. Sacando este momento, vamos a decir, prácticamente humorístico si se quiere, tenemos que hablar de otro jugador que no ha tenido prácticamente continuidad, no ha tenido minutos, que es el caso de Federico Gattoni. Muy lejos de aquel gran rendimiento que había tenido en San Lorenzo Almagro, en donde había sido capitán, que lo termina catapultando a jugar en el Sevilla de España. No logra encontrar quizás continuidad en River Plate. Si cuento algunos partidos que me puedo llegar a acordar, es aquel partido donde termina siendo amonestado muy tempranamente en aquel superclásico en la Bombonera, agrediéndolo a Edinson Cavani, pero sacando ese partido no recuerdo mucho. Lamentablemente se termina quedando 18 meses en River porque River no estaba dispuesto a rescindir el contrato y pagar $1 millón por esa cuestión, digamos, de su contrato. Entonces lo tuvo que dejar en el club y prácticamente que estuvo cortando el pasto, no tuvo injerencia, no tuvo continuidad ni siquiera en la reserva. Entonces Federico Gattoni, lamentablemente para él, no pudo tener su continuidad deseada, más allá de que en el principio de su incorporación había muchísimas buenas sensaciones porque en San Lorenzo de Almagro había dejado quizás un buen paso. Me estoy olvidando, creo que de Facundo Colidio, que es un caso
vamos a decir, el más importante. ¿Por qué? Porque es el único que viene manteniéndose dentro de aquellos nombres que se han incorporado en el ciclo de Martín de Michelis. Me parece que ha tenido dentro de todo el balance un resultado o un rendimiento discreto, porque no ha sido quizás el jugador top que se esperaba que sea. Ha mostrado muchos destellos, ha hecho incluso hat-tricks, ha hecho goles importantes como aquel ante Colo Colo, pero en el año 2025 lamentablemente ha sido muy pero muy pobre de parte de este ex jugador de Inter de Milán, ex jugador también de Tigre aquí en Argentina. No hemos logrado ver quizás su mejor posición en la cancha tampoco, porque no se sabía si podía jugar bien como centrodelantero, como extremo, como segunda punta. Nunca se terminó de encontrar, nunca encontró tampoco la confianza suficiente para poderse desarrollar, y ha tenido algunos momentos en los cuales con Borja, muchas veces siendo la punta de lanza, encontró quizás algunos destellos, pero lamentablemente, y lo digo porque Colidio me parece que es un jugador de los más talentosos del fútbol argentino, el año 2025 fue muy paupérrimo, y se dice de que hay algunas variantes quizás dentro del mercado de pase como para podérselas ofrecer y de esa manera desvincularlo y terminar quizás su ciclo en River Plate. Bueno, creo que no nos olvidamos de ningún apellido. Me parece que hemos mencionado absolutamente a todos los jugadores, a los 17 jugadores que han pasado. River por ellos ha hecho una erogación de 55 millones de dólares, que si vamos al caso es muchísimo menos de lo que Gallardo ha gastado en el año 2025. Si me piden a mí un balance de los nombres, podemos decir que en principio la mitad de estos nombres eran incuestionables. Creo que tanto para el hincha como para la prensa me parece que eran incuestionables los nombres en su momento de Craneviter, de Colidio, de en su momento Enzo Díaz, porque era uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino. El caso de Manu Lanzini, que venía a jugar de la Premier League. Nacho Fernández, que había sido un gran referente dentro del Atlético Mineiro cuando le tocó formar parte. Me parece que la mitad de estos nombres que acabo de mencionar en lo previo tenían el consenso prácticamente completo de parte del hincha y de los periodistas como para decir estos jugadores sí tienen la valía y tienen la jerarquía para poderse vestir de River. Algunos han cumplido, algunos han fallado, algunos están fuera del club, por decirlo, se han ido 17 jugadores. 16 jugadores mejor dicho. No nombré a Sebastián Boselli porque ha sido el disparador, pero ustedes también saben que Sebastián Boselli no logró tampoco convencer desde lo futbolístico. Ha tenido quizás un buen paso por Estudiantes de La Plata, pero era más que nada de usarlo como jugador de inicio hacia lo que fue después el panorama de lo que ha sido este video, que fue más o menos semblantear lo que ha sido los mercados de pases que han formado parte de la era de Martín de Michelis, en los que se ha incorporado muchos jugadores y de los cuales solamente queda Facundo Colidio como único sobreviviente de aquellos mercados de pases anteriores. Espero que les haya gustado este video, un poquito extenso, un poquito de revisionismo histórico que nunca viene mal, y teniendo en cuenta que hay muy pocos temas para hablar en esta actualidad, es bueno poder hacer un poquito de historia, un poquito de memoria, y evaluar también cosas que en su momento no se tuvieron muy en consideración y que me parece que están buenas evaluarlas cuando quizás no hay tanto que decir desde la pelotita rodando en un verde césped. Estamos cerca de iniciar la competencia, pero en el mientras tanto podemos hablar de esta y de muchas otras cuestiones que también lo pueden mencionar ustedes en los comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo, les mando un gran abrazo, nos vemos en un próximo video o en una próxima transmisión en vivo, y por supuesto esto fue otro video de Cabeza Levantada, y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video.